saludo, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la palabra de Dios, donde todos somos edificados y todos aprendemos más de esta fuente de sabiduría, de esta revelación de vida eterna y de pudiéramos decir, espacio tan especial. Queremos agradecerle por su sintonía. De igual manera, le invitamos a que estemos orando y así de esta forma iniciemos nuestro recorrido a través de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por tus bondades y por todas tus maravillas. Queremos en esta hora, Dios del cielo, que tú te glorifiques en nosotros y que tú nos ayudes también muy especialmente. Nos ponemos delante de ti para que seas tú quien esté hablando a través de tu pueblo, o a tu pueblo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Inflexibles con la verdad. Cuán importante es este sentido de inflexibilidad en la época actual y en cualquier momento, porque la verdad de Dios es la plomada que nos lleva por el sendero correcto, y el mantenernos inflexibles, el tomar la determinación de no cambiar y de no avanzar en otra dirección que no sea la verdad del Señor, es una decisión extraordinaria. Le invitamos entonces a buscar en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 12 al 17, para compartir en este tercer mensaje del Espíritu Santo a través del apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo, cómo el Señor también puede hablar a nuestras vidas por medio de esta porción de la palabra de Dios. Pero para ello, haciendo referencia siempre a cómo ubicarnos en el sitio, es importante saber qué cosa era cómo era la ciudad de Pérgamo, a qué se dedicaba, cuáles eran sus características y demás. Bueno, la ciudad de Pérgamo estaba ubicada sencillamente a solo 10 kilómetros al norte de Esmirna, la ciudad que estuvimos estudiando la semana pasada, la segunda epístola que Juan pues escribe a estas 7 iglesias. Está también muy cerca, a 22 kilómetros del mar Egeo. Está ubicada la ciudad de Pérgamo. No es una ciudad pues marítima, pero sí es una ciudad pues cercana al mar Egeo, que baña las costas de toda esta área como tal. Pudiéramos mirar en el mapa y descubrir un poco más de las inmediaciones, las diferentes apreciaciones geográficas de esta ubicación. Es un lugar precioso y demás. El nombre de Pérgamo existe en todos los idiomas. En todos los idiomas aparece una referencia al nombre de Pérgamo. Y es que sencillamente de ahí viene el pergamino, y que fue lo que inmortalizó este nombre a lo largo de la historia para conservar las escrituras, los libros y demás. Se comenzó a usar el pergamino. Y todo se debió pudiéramos decir, a un embargo comercial que hicieron sobre el producto del papiro que venía de Egipto, y sobre el cual se conservaba normalmente la mayoría de la escritura y demás. Ahora pues el pergamino lo viene a sustituir. Tenía mayores posibilidades de conservación. Estas pieles de animales pues tratadas en delgadas capas, y se conservaba mejor, era mucho más duradera la escritura, y eso pues también tuvo un impacto en la conservación de la literatura de ese tiempo. Pero no solamente la ciudad de Pérgamo se dedicaba a la venta de las pieles, sino que también había construido una biblioteca. Con el tiempo, esta biblioteca de Pérgamo llegó a albergar más de 200.000 rollos. Es decir, era una gran biblioteca para aquel tiempo, donde se almacenaba, pudiéramos decir, casi que toda la sabiduría contenida en las escrituras o en libros de esa época. Se convirtió entonces Pérgamo en el centro del saber, en el centro del conocimiento, y ese era básicamente a lo que se dedicaban los habitantes, es decir, a las pieles,
a la escritura, a la conservación de los libros, a la venta de estos materiales. Esa era una de las dedicaciones de los habitantes de la ciudad de Pérgamo. Además, la ciudad, mirándola físicamente, estaba ubicada en una posición muy estratégica, a unos 300 metros de altura. Servía como una ciudad que dominaba todo el territorio, y esto lo hacía estratégicamente muy importante, no solamente en la época del Imperio Romano, donde siempre los romanos buscaban estos enclaves geográficos naturales que les facilitaran sus controles y sus desplazamientos militares, sino que desde antes de los romanos era importante su ubicación, y ya era apreciada esta ubicación y demás. Los romanos de hecho la convirtieron en capital. Pérgamo era conocido también como el centro religioso de toda aquella región. ¿Por qué? Porque ellos tenían culto a diversos dioses, como existían en la mayoría de las ciudades que hasta ahora hemos estado mirando, pero en Pérgamo pudiéramos expresar que era a un grado más mayor. Habían templos dedicados a Zeus, Júpiter también para los romanos, a Atenas, a Nicéforo, a Dionisio, a Catémono, a Asclepio, sobre todo, que era uno de los cultos más importantes en la ciudad. Y construido en un saliente de la altura en la cual se ubicaba la ciudad de Pérgamo, había un imponente templo dedicado a Zeus. Un imponente templo dedicado a Zeus, que con lógicamente todos sus servicios religiosos y demás. Como por su ubicación, ella era capaz de dominar todo el territorio circundante, y los romanos pues la convirtieron en esta ciudad. Pero dentro de toda esta idolatría hay algo muy importante, y es el culto que ellos hacían a Asclepio, el dios de la curación, que atraía el interés de la mayoría de las personas enfermas de toda la región, que buscaban la curación o la sanidad a través de este dios también. De hecho, el símbolo de la medicina moderna conserva, esta es una vara con una serpiente enrollada, y es el símbolo de la medicina en la actualidad. Todo el que sufría entonces de alguna enfermedad física acudía a este lugar en aras de sanarse, en aras de poder recuperar su salud. Y lo convertía también en una región donde la idolatría era muy relevante o importante. Ya hemos mencionado que era el centro administrativo de los romanos en toda la provincia de Asia. Entonces tenía toda la preponderancia en toda la región. La ciudad de Pérgamo es una ciudad importante, precisamente por convertirse en el centro administrativo de toda la región, donde lógicamente, por ser de esta manera, residía el precónsul o el procónsul. El procónsul de la ciudad de Pérgamo tenía una autoridad muy curiosa. Era el que tenía la potestad de la espada, para determinar si una persona vivía o si esa persona moría. Es decir, que la sentencia de pena de muerte estaba legislada por el procónsul que habitaba en la ciudad de Pérgamo. Él era quien tenía estas habilidades para tomar decisiones al respecto. La pena capital era administrada por este procónsul romano que estaba en la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo los cristianos se enfrentaban a diario a las presiones de la sociedad pagana. Era abismal la presión que el mundo ejercía contra el naciente evangelio que se iniciaba. Si se negaban a aceptar a cualquier invitación que se hacía a asistir a una fiesta a estos dioses paganos, no solamente eran marginados, sino que con toda probabilidad perdían sus trabajos, sus negocios y demás. La gente los consideraban
a los cristianos de Pérgamo los parias, indignos de vivir en esa tierra. Es decir, que por cualquier motivo ellos estaban sufriendo un embate de presión muy fuerte sobre ellos. En lugar de los 200,000 y pico de volúmenes que había en la biblioteca de Pérgamo, los cristianos recurrían exclusivamente a las escrituras. Era su libro, su único libro, pudiéramos decir, que ellos tenían. El resto de la sociedad pues estaba siempre mirando cuál era el último libro, pergamino que había salido para adquirirlo, los más pudientes y demás. Este era parte de la vida y del comercio. Los creyentes no estaban precisamente deseosos de buscar otra sabiduría que no fuera la que contenía la escritura de Dios. En los numerosos templos donde se hacían pues cultos, el cuerpo del espíritu del creyente servía como templo del Espíritu Santo. Entonces no asistía tampoco a estos lugares, no iba a estos sitios, y eso lo hacía precisamente entrar en contradicción con la sociedad en la cual ellos estaban. En lugar de la sanidad de Asclepio, tan renombrada y tan buscada por los lugareños y por otras personas que se acercaban buscando precisamente la salud, los cristianos enseñaban que Jesús era el gran médico, el médico divino, el médico por excelencia. En resumen, los creyentes en Pérgamo se encontraban, o sea, la vida de ellos era prácticamente insostenible por la presión que la ciudad que ejercía y por las convicciones que ellos tenían como creyentes. Debido a que se negaban a ceder, los romanos y otros también se burlaban de los cristianos y los llamaban cristiani. Los judíos les llamaban nazarenos, y se les acusaba con mucha frecuencia de infidelidad a Roma, de sedición. Por esa razón eran humillados, eran perseguidos, eran condenados a muertes en la mayoría de las veces. Y a pesar de la persecución, la iglesia de Pérgamo siguió creciendo y se siguió fortaleciendo, y a la vez también aumentando la cantidad de seguidores que había en dicha iglesia. Entonces, como ustedes ya han podido observar por cada una de estas explicaciones que estamos dando, en Pérgamo los cristianos se enfrentaban a una presión tremenda. A veces decimos en la actualidad, pero qué presión tan enorme hay contra nosotros los creyentes. No, desde la antigüedad, aquí podemos apreciar que para donde quiera que estas personas se movían, me refiero a los creyentes de Pérgamo, había una brutal presión sobre ellos del mundo, llamándoles a que participaran en estas idolatrías, y a la vez también de cierta manera ofreciéndole unos castigos enormes para que ellos suplantaran sus creencias por las que los habitantes de Pérgamo pues llevaban adelante. No aceptaban, eran pues ya hemos dicho, pues los parias, pudiéramos decir, de la tierra. Los fieles creyentes, nadie está más alto que su Señor. Cuando usted verdaderamente ha conocido a Jesús como su único y personal Salvador, usted sabe, usted está convencido, usted está seguro que no hay nada más allá. No hay otra cosa que buscar. Como siempre digo, la perla de gran precio. Todo lo demás, los libros de Pérgamo, la idolatría, Asclepio y todas sus sanidades, no hay nada más allá que nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna ley humana que sencillamente pueda contradecir las leyes de Dios, y ninguna enseñanza puede suplantar a la enseñanza del Evangelio. Esto ocurre en todos los fieles creyentes en todo el mundo. Pero por esa razón, los versículos 12 y 13 nos hablan de la violencia en la cual estas personas enfrentaban en el lugar, precisamente por ser fieles creyentes.
Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Qué descripción hace el Señor? Qué descripción más espectacular. Conocía perfectamente lo que estaban padeciendo los creyentes en Pérgamo. El Señor conoce perfectamente lo que están padeciendo los creyentes en las diferentes latitudes del mundo. Él está consciente, claro. Tal es así que usted puede divisar textos como este en las epístolas que hemos estudiado y en las que vamos a estudiar más. El Señor está consciente de lo que está sucediendo en cada uno de estos creyentes. Excepto por el saludo, pudiéramos decir, esta es la misma fórmula introductoria que ha estado repitiendo Juan para cada una de las iglesias que hemos estado mirando hasta este momento. Jesús se identifica a sí mismo como uno de los aspectos que aparece en el capítulo 1, en el versículo 6, aquella aparición que tiene Juan, y emplea las mismas palabras. La espada afilada de doble filo es la que hace referencia para mostrarse la ciudad de Pérgamo. Y recordemos que la palabra es la palabra de Dios, y está recordando a una ciudad donde la lectura, la escritura, el comercio de los libros era algo importante, donde había sabiduría de todo tipo que estaban recogidas en cada uno de estos volúmenes. Pero ahora el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos, esa que penetra y es capaz de partir el tuétano y demás, la palabra de Dios. Literalmente la secuencia que aparece, el que tiene la espada de doble filo, la afilada, en este caso no era el procónsul romano, con todas sus habilidades o toda la autoridad que le habían otorgado para ver quién vivía y quién no, sino que era el Señor, sino que era Jesús quien se presenta a la iglesia de Pérgamo en este versículo como el que tiene esa autoridad. Es Jesús el que tiene la espada afilada, el que con la palabra que sale de su boca, Jesús peleará, de hecho, con esa palabra en contra de sus enemigos. Lo hizo en la tentación. Lucas capítulo 4 recoge la tentación que Jesús pues padece, y la manera de defenderse es con esa espada afilada, con la palabra de Dios. Dice con toda claridad entonces en este versículo: conozco donde vives, donde está el trono de Satanás. Plenamente consciente de la situación está el Señor, de la situación de los que viven en Pérgamo. Jesús dio a los cristianos locales: conozco dónde vives, conozco dónde tú vives, conozco dónde tú estás. No se dirige a extraños, no está hablando con extraños, sino con personas que realmente él conoce. No está hablando a los viajeros que llegaban a la ciudad de Pérgamo, está hablando a los lugareños de Pérgamo, que eran residentes pues permanentes y que habían nacido y crecido en esta ciudad, habían tenido sus raíces y sus negocios en esta ciudad. Dios los había sacado de ese ambiente idolátrico al cual ellos habían renunciado, y se habían refugiado en los brazos del Señor, y ese Señor es el que le está hablando ahora, diciendo que conscientemente él sabe que son pueblo de ellos. Jesús pues aplica aquí una cláusula, pudiéramos expresar, donde está el trono de Satanás, con la palabra también, donde vive Satanás. El verbo vive significa que mora, es permanente. Del mismo modo que los cristianos son residentes permanentes de esta ciudad de Pérgamo, hay dos fuerzas opuestas. Satanás aparentemente prevalece hasta que caemos en cuenta en el libro de Apocalipsis los contrastes que hay entre Dios y Satanás. Jesús está sentado en el glorioso trono con su Padre, así lo muestra Apocalipsis capítulo 3 versículo 21.
Satanás gobierna en el reino de las tinieblas, así lo confirma Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. La palabra trono, sin embargo, aparece 42 veces en Apocalipsis. 40 se refiere al trono de Dios y al trono de Satanás y a la bestia, solo dos veces. En otras palabras, tengamos claro nosotros los creyentes cómo lo debieron haber tenido los habitantes de la iglesia o los miembros de la iglesia de Pérgamo. No es Satanás, sino Dios quien tiene el control. Quien tiene el control no es Satanás, sino es Dios. Con toda claridad que usted puede divisar cada una de estas enseñanzas. Ahora, en este texto aparece el trono de Satanás con relativa frecuencia. ¿Qué significa esta mención, el trono de Satanás? ¿Por qué están haciendo referencia de que el trono se encontraba en este sitio? Hay aparentemente, o hasta hemos tomado, pero hay más interpretaciones de a qué se refería este trono. Una de ellas es que Pérgamo era un centro religioso pagano. Es decir, esta es una de las explicaciones que dan los eruditos sobre la interpretación que Pérgamo era un centro religioso pagano. Para el viajero que llega para el viajero que llegaba del este, la Acrópolis tenía el aspecto de un trono. Es decir, cuando llegaban a ese lugar, eso es lo que a la vista impresionaba de más. Otros sostienen, otra interpretación, de que el significado del trono es que ahí estaba el trono de Zeus, tan importante también para los romanos como el trono de Júpiter, que parecía como un trono, y ahí eso es también una imagen visual importante. También hay explicaciones de que Asclepio se identifica con la serpiente, porque el símbolo es esa serpiente que está enrollada en la vara de Asclepio, que también había un culto importante para la sanidad, que muchas personas recurrían o venían buscando sanidades a Pérgamo precisamente por este lugar. Pérgamo era también el centro del culto al emperador. Estas son pudiéramos decir, las cinco explicaciones. Bueno, la primera de ellas, que Pérgamo era un centro de religioso pagano. Bueno, sin duda, Pérgamo era un centro religioso pagano, lo hemos estado explicando desde el principio, pero las ciudades de la provincia de Asia no eran diferentes. Si usted descubre, por ejemplo, Atenas, que aparece en Hechos capítulo 17, había una idolatría extraordinaria. Había hasta un monumento al Dios no conocido, por si se lo había olvidado a algo. Entonces, esto no parece ser una explicación a por qué o qué significa el trono de Satanás. La segunda interpretación, que el viajero que llegaba del este, pues le parecía o le asemejaba un trono, lo que había en el lugar, era sencillamente el aspecto de la ciudad. La ciudad se encontraba en una meseta elevada. Ya hemos hablado 300 metros sobre el nivel del mar. No es muy probable que esta fuera la visión o la imagen que ellos tuvieran. Y ni tampoco hace mención, o no es muy aplicable de cómo es posible que gobierne Satanás por esa razón también. La tercera razón, el altar a Zeus, que estaba colocado por encima de los demás y que era imponente, ya lo hemos estado mencionando, pero a Zeus se le rendía culto en toda Grecia. Zeus se le rendía culto en toda Grecia, en Macedonia, en el Asia Menor. Los romanos también le rendían culto, pero bajo el nombre de Júpiter. Entonces eso no hace diferencia de por qué razón esta ciudad fuera la habitante del trono. La cuarta tiene una explicación un poco más de significado, pudiéramos decir, porque el símbolo de Asclepio es una serpiente,
Y en la escritura, Satanás también se tipifica como una serpiente. Satanás también demuestra ser el gran engañador como sanador, y realmente no lo hace. La verdadera sanidad todos sabemos que viene de parte del Señor. También se tipifica como el salvador de la gente. Este mensaje populista que muchas veces vemos también en ciertos gobiernos que ofrecen pero luego no pueden hacer. Pero esta puede ser una explicación más entendible, pudiéramos decir, a que el trono de Asclepio, que se encontraba, había un culto muy enmarcado, había crecido mucho en la ciudad de Pérgamo, pues pudiera ser, a que hace referencia en este sentido la palabra de Dios. La quinta, que Pérgamo había un culto muy importante al emperador, tiene que ver con la anterior, con este engaño, el poder destructor de Satanás. Los cristianos se negaban a reconocer al César como Señor, y aquella expresión Dominus et Deus, se enfrentaban a la confiscación de los bienes. Consideramos que Antipas, que aparece en este texto, fue condenado a muerte, y Juan fue desterrado debido al testimonio de Jesús. Entonces esta quinta pudiera ser la más aceptada. Es decir, que entre la cuarta y la quinta son las interpretaciones más aceptadas por la mayoría de los eruditos y por la mayoría de los creyentes a qué se refiere el templo de Satanás en esa ubicación en la ciudad de Pérgamo. A pesar, sin embargo, de las dificultades que soportaban los cristianos en Pérgamo, ellos permanecieron fieles a su Señor y Salvador Jesucristo. Recibieron por eso la alabanza en el nombre de Jesús. Esta acción pues conlleva el sentido de confesar su nombre, e incluye vivir en armonía con las Escrituras y vivir siguiendo las pisadas de Jesús, como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Era algo real que acababa en muerte. La ciudad de Pérgamo. Muchos de los creyentes de Pérgamo pues sufrieron la muerte, y como resultado pues aparece la mención quizás de uno de ellos, que no hay mucha referencia, no hay mucha información, no hay más información en la escritura que podamos identificar, y este se llamaba Antipas. Sabemos muy poco de este creyente de la Biblia. Su nombre griego podía significar contra todos, y pudiera ser un nombre abreviado de Antipater, que quizás su vida y su muerte, la vida de Antipas se caracteriza por lo que este pasaje nos dice, mi testigo fiel. De él se habla poco, pero se dice algo muy significativo, mi testigo fiel. La Biblia lo llama mi testigo fiel. Eso es un calificativo más allá que el nombre de emperador o de rey o cualquier otro nombre, mi testigo fiel. Había sufrido, había padecido, pero este es lo que sabemos de él, y lo que sabemos es muy importante, mi testigo fiel. Su muerte parece que haber ocurrido un poco antes de la escritura del libro de Apocalipsis, y puede ser que Antipas haya sido un ejemplo representativo de lo que estaban atravesando el resto de los habitantes de la ciudad de Pérgamo. Este sufrió la muerte entre vosotros, dice la palabra, donde Satanás vive. Estas dos cláusulas juntas evocan el temor en el corazón del pueblo de Dios al vivir cerca de las residencias de Satanás, y los seguidores de Cristo pueden esperar tanta persecución como muerte. Donde ellos viven y donde vive Satanás es sencillamente el mismo lugar. Es decir, en otras palabras, las condiciones externas a las cuales ellos están sometidas
es una presión extraordinaria. Los creyentes de Pérgamo entonces tenían que recurrir evidentemente a la gracia del Señor como la única forma de poder sobrepasar o salir adelante en medio de cada una de estas dificultades. Pero recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que están en el mundo, pero que ellos no son del mundo. La idea también es que ellos no se fueran a confabular o a unir o a convertirse por esta presión a lo que Satanás, que vivía en ese mismo sitio, en ese mismo lugar, le estuviera diciendo. Sencillamente está encargando a su pueblo que llevar el mensaje redentor de salvación a todos los rincones del mundo como vencedor. Jesús habla: anímense, yo he vencido el mundo. Anímense, yo he vencido el mundo. Jesús lo hizo de una presión también extraordinaria de los fariseos, los saduceos y tantos que no entendían, a veces de los propios discípulos, pero el Señor nos llama a que nos animemos porque Él ha vencido el mundo. Este Jesús victorioso comparte también su triunfo con sus seguidores, y los habitantes de Pérgamo eran seguidores. Ellos podían experimentar entonces también esa victoria, porque la palabra de Dios no está encadenada, a pesar de las grandes dificultades y demás. Entonces, uno pudiera esperar que la iglesia de Pérgamo, que estaba ahí en el mismo lugar y que estuviera avanzando, nunca uno pueda esperar una palabra de reproche. Sin embargo, el Señor, que conoce todo lo que está pasando, tiene palabra de reproche para esta iglesia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Baal a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí está la explicación. El Señor sí tiene algo que reprochar. Es decir, nos parece este versículo un poquito extraño, ¿no? Con todo lo que están ellos padeciendo. El Señor quiere una iglesia santa y le está diciendo aquellas cosas que deben ellos sobrepasar. No esperamos haber escuchado unas palabras de reproche, pero sí las hay. Jesús está censurando a los cristianos de Pérgamo por algunas debilidades que ellos tenían. Fíjense, en unas pequeñas cosas, unas pocas cosas contra ustedes. Es decir, algunas cosas que están haciendo bien, pero otras que ustedes pues deben estar pues mejorando en gran medida. Los creyentes han tolerado, era lo que tenía el Señor contra ellos, habían tolerado que se difundieran su doctrina y el estilo de vida insidioso de estas personas que estaban llegando a contaminar la iglesia y no lo habían expulsado de la misma. Su influencia se estaba difundiendo como una célula cancerígena en el cuerpo sano de la iglesia de Pérgamo, y el Señor les señala la situación para que pongan fin a este asunto y ellos puedan mantenerse limpios y puros delante del Señor. En otras palabras, deben tomar medidas radicales antes que sea demasiado tarde. Deben tomar medidas radicales antes que sea demasiado tarde. Los servidores de Satanás habían ingresado a la congregación local y comenzaron a tratar de influir engañosamente en el estilo de vida de los miembros de la iglesia de Pérgamo, con enseñanzas que eran incompatibles con aquellos que pretenden o queremos seguir a Jesús. No tenemos información acerca de la identidad de los responsables, no se dice quiénes eran, no se habla con relación a nombres, pero habían afectado a algunos miembros de la iglesia y a la fe de ellos, y habían hecho una influencia perniciosa contra de las enseñanzas de Jesús. Y Jesús trae a colación la misma manera de actuar de Balaam y Balac, que hace una referencia a números del 22 al 25, que enseñaron a poner tropiezos a Israel.
En este caso, Balán enseñó a los israelitas a comer alimentos ofrecidos a los ídolos, a cometer fornicación. No entendemos por inferencia desde este punto pues triple el fracaso que Balán pues tuvo a maldecir a los hijos de Israel, pero los llevó a cometer adulterio, a canjear mujeres madianitas y demás. La enseñanza de Balán no era tanto doctrina como práctica, no era tanto enseñanza como acciones negativas, de caer en inmoralidades, de comer alimentos sacrificados a los ídolos, de tener culto, participar en culto a los ídolos y demás. Esto era lo que enseñó pues a Balac al seguir el consejo de Balán, y propició que Israel hiciera estas cosas. Lo que está diciendo entonces la palabra de Dios, que en Pérgamo pudiera estar sucediendo algo similar, que la enseñanza de Balán se había convertido en una trampa para la iglesia sana de la ciudad de Pérgamo, y que ellos podían comenzar a resbalar hacia esas direcciones siguiendo estas doctrinas y estas enseñanzas, y esto pues no era para nada saludable ni aceptable para la iglesia del Señor. Y este es el llamado que se le hace a la iglesia de Pérgamo, que sencillamente saque fuera a estos nicolaitas y a estas enseñanzas para que ellos puedan estar llevando adelante la santa palabra del Señor en todo su esplendor. El versículo 15, con esta continuación del reproche del Señor, dice: así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezca. Y vuelve a mencionarse los nicolaitas, que lo habíamos estudiado también ya anteriormente. Los nicolaitas tienen una enseñanza muy parecida. Sugerían a los cristianos realizar actos sexuales inmorales, lo cual era muy factible de realizar o de concretar en Pérgamo, por toda esta idolatría y todos estos cultos paganos que se realizaban en la ciudad. Sin embargo, los cristianos sabían que la ley de Dios le prohibía establecer relaciones extramatrimoniales. Estaban muy al tanto de los nuevos sepulturas en los recintos del templo, que los seducían también con pretextos religiosos. Es decir, había una trampa en ese sentido. Y los seguidores de Balán los instaban a sacrificar los animales en el culto al César. El sacrificio implicaba pues quemar una parte del animal, y el resto se compartía con la familia, y la familia cristiana podía disfrutar de esta comida, aunque estuviese ofrecida al César. Los creyentes de Cristo no podían para nada caer en ese tipo de presión y manchar su cercanía y su relación tan estrecha y tan armoniosa y tan especial que tenían con su Dios, por el César ni nada por el sentido general. Al insistir estos grupos, los nicolaitas y los de Balán, en las libertades humanas, parece que enseñaban que las actividades físicas relacionadas con el sexo y los alimentos no eran pecaminosas. Es decir, parece que los dos grupos coincidían en este sentido, y a los ojos de Dios, sin embargo, realizaban actos sexuales con prostitutas en el templo. Iban al templo y comían también estos alimentos ofrecidos, consagrados, que eran violatorios, pudiéramos decir, a los mandamientos. Recordemos que uno de los mandamientos nos dice: no tengas dioses ajenos delante de mí, y otro dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Y un tercer mandamiento de los 10 también habla: no cometerás adulterio. Cuando ellos hacían cada uno de estas, o participaban en cada uno de estos programas, estaban llevando adelante o estaban alejándose de los enseñanzas o preceptos que el Señor tenía. El versículo 16 dice: por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este es
El versículo final de esta sección de reproche que el Señor tiene con ellos y los insta, los llama a arrepentirse. Dos veces se encuentra en Apocalipsis. 8 de ellas se dirigen a las iglesias en Éfeso, Pérgamo, Sardi y la Odisea como órdenes de que ellos se arrepientan. Las otras 4 pasan en tiempo pasado y se refieren a los incrédulos que se negaban a hacerlo. Los cristianos en Pérgamo tenían que arrepentirse. ¿Por qué? Por no haber expulsado a estas personas que estaban dentro de su iglesia, que estaban dañando las enseñanzas de Jesús y que a la vez también se convertían ellos mismos en personas que estaban dañándose a sí mismos por no ser reprendidos, no ser enseñados de lo que realmente debían hacer. Ellos, en otras palabras, tenían que arrepentirse, tenían que reconocer que se habían comportado mal. Porque si Jesús odia las obras de los nicolaitas, también el pueblo de Dios debe odiarla. Por eso invita a los cristianos que se convirtieran en su licitud en vigilancia y que se impusieran en disciplina espiritual y que expulsaran de entre ellos a los nicolaitas y a todos aquellos grupos que se hubiesen adherido a sus enseñanzas. La venida de Cristo que se refleja o que aparece en este texto, vendré pronto, se refiere no a la segunda venida, sino a un juicio inminente, que es un juicio, de acuerdo al texto, rápido y seguro. Los nicolaitas no tendrán que esperar a la segunda venida, pues Jesús va a hacer realidad sus amenazas. La única cosa que pueden hacer es arrepentirse. No hay otra acción que puedan llevar adelante. Quienes sirven a Satanás y están empeñados en destruir la iglesia se encuentran también con la espada de su guerrero y también se encuentran con su victorioso Señor. Las buenas nuevas son que Dios hace todas las cosas que sean para el bien de aquellos de que los aman y los sirven. Todo el que se vuelve al Señor y se arrepiente va a experimentar su amor, su gracia y su divina misericordia. Por el contrario, el Señor repudia a todos aquellos que han rechazado la obra. Por eso el Señor promete a la iglesia de Pérgamo, promete a esta iglesia, como dice la palabra de Dios, al que venciere daré comer el maná escondido y le daré una piedrita blanca escrito con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Por 40 años el maná fue el alimento del pueblo de Israel en el desierto. Hasta que el pueblo cruzó el río Jordán, el maná fue el alimento que lo sostuvo. Dios le dio instrucciones a Moisés de colocar una vasija con unas porciones de maná en el arca del pacto. Y así quedó oculta a la vista, según la palabra de Dios. También en los libros de Macabeo, en segunda de Macabeo, capítulo 2, versículos del 4 al 7, se habla que en la destrucción del templo, el profeta Jeremías ocultó el tabernáculo con el arca y el altar de incienso en una cueva en el monte Nebo y que selló su entrada. Eso es lo que nos dicen los macabeos. No hay, recordemos que hay muchas películas que se han escrito con relación a este tema y aventuras y demás. El significado de las piedras blancas sigue siendo un misterio. Muchos comentaristas se han intentado pues resolverlas de muchas maneras. Algunos dicen que son piedras preciosas que cayeron desde el cielo junto con el maná. Mientras que el pueblo estaba en el desierto, caía el maná y también piedras preciosas, pero se trata de una simple leyenda, porque la Biblia no muestra nunca esta enseñanza. El significado de que las piedras blancas en los tribunales también se depositaban piedras blancas para exonerar y piedras negras para condenar.
Todavía hay algún sistema de votación en algunas logias y demás que se usa este mismo sistema. En el día del juicio, como una piedra blanca se señala la absolución del cristiano, pero el texto no dice que el vencedor está depositando una piedra blanca, sino que recibe una piedra blanca. Por lo tanto, esta explicación tampoco parece ser muy acertada. El objeto blanco, hecho de hierro también y de piedra, llamado tesera, se otorgaba en la antigüedad y daban ciertos privilegios, como la actual llave de la ciudad, que se le otorga a personalidades y demás por la propia ciudad. La durabilidad de estos materiales, sin embargo, es cuestionable, y esta es una piedra que es duradera. Se podría utilizar como una piedra blanca, también se usaba como amuleto para las prácticas de la brujería, pero no es tampoco algo importante a mencionar. El pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras y cada una de ellas estaba escrita el nombre de cada una de la tribu. De igual modo, siempre estaba en la presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente individual escrito en ella. La piedra puede ser preciosa, translúcida, como el diamante, en el cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos, y a lo mejor esta es la referencia de esta piedra. Parece ser esta una de las más sólidas en cuanto a explicación, pero igual sigue muchas ideas al respecto. El nombre de Cristo significa que los santos pertenecen ya en esa tierra. Los creyentes son conocidos como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, y en las pisadas de su Señor los creyentes caminan. Por lo tanto, la iglesia de Pérgamo tenía sencillamente que continuar, a pesar de la persecución y de la presión externa, inflexibles ante la verdad. Ese era el proceder de la iglesia, sacando a los nicolaitas, sacando a los seguidores de Balaam, y sacando todas aquellas pequeñas cosas que el Señor le llama a que debía arrepentirse, para que ellos pudieran llevar adelante, en medio de toda aquella sabiduría y contenidos del libro, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Oremos. Padre, ayúdanos también a nosotros a poder ser divulgadores de tu palabra y ser inflexibles en el combate por tu verdad, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.